So, welcome a todos ustedes que hablan inglés. Ahora terminamos de hacer el servicio en inglés, ahora estamos empezando el segundo servicio. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy día es febrero 6 y hoy día vamos a tener el servicio. Hemos estado cambiando, modificando un poco los servicios y como ustedes saben vamos a ver algunas modificaciones durante las semanas que vienen y queremos que ustedes nos ayuden y nos apoyen también. Y gracias por su presencia, por estar aquí. Vamos a tener la apertura hoy día, a hacer un par de cantos primero, después vamos a hacer una oración, vamos a hacer unos cambios después y va a venir el mensaje. So, les doy la bienvenida, vamos a empezar con 2 cantos esta mañana. Entra a la presencia y solo Dios puede salvar. Se ponen de pie para empezar a alabar al Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre.
Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Vamos a empezar con una oración esta mañana y les pido que me acompañen todos ustedes. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el tiempo que nos das. Tú, Señor, estás en control de todos los asuntos que están pasando en este lugar. Te pedimos que tú estés con nosotros esta mañana, que nos bendigas, nos ayudes. Oramos por aquellas personas que están enfermas, en necesidad, y te pedimos que tú puedas fortalecerlas y traerlas en bien a que se congreguen con nosotros, Señor. Te pedimos todos aquellos que están trabajando esta mañana, que no pueden venir, te pedimos que tú los apoyes, los ayudes, Señor, los fortalezcas en el Espíritu Santo y que tú nos unas en este día, Señor, para venir aquí, Señor, no solamente a cantar, a alabar tu nombre, pero también aprender de tu palabra, conocer más de ti. Y hoy día vamos a tener la oportunidad de conocer más de la escritura de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a fortalecer, a abrir nuestra mente y poder concentrarnos realmente en lo que vamos a poder aprender esta mañana. Ahora con esta oración pedimos que tú pongas tu bendición en cada uno de nosotros y nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Vamos a seguir una canción más. Solo a... Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, negar mi fe y nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, yo quiero estar. De tu presencia no me
de ti, Jesús. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar, cerca de ti. La primera lectura. Permítame tantito. Ok, vamos con la primera lectura que se encuentra en el libro de Corintios, Primera de Corintios, del capítulo 15, del versículo 1 al 11. Y dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante ese evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque seguí a la iglesia de Dios, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. La palabra del Señor. Gracias, Enrique. Y bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar esta mañana. Como ustedes saben, mi nombre es Daniel. Estoy aquí en la iglesia. Soy el músico de la iglesia. Y todos estamos en familia, así no voy a hacer una introducción formal esta mañana. Pero ustedes conocen el ministerio que estamos haciendo aquí. Hoy día, la semana pasada me pidieron, dado que estamos teniendo estas dificultades de transiciones en cuanto a los pastores, la disponibilidad de ellos. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Se escuchan bien? Lo que pueden hacer si es que hay alguna dificultad, Pedro me puede ayudar con el volumen, pero se escucha bien. Hemos tenido dificultades con algunos invitados. Vamos a tener la oportunidad de poder estudiar la palabra. Y eso es lo que voy a tratar de ayudar estos días, estos domingos, a poder estudiar, abrir la palabra y leer lo que realmente la palabra dice. Y voy a invitarlos a que ustedes también participen trayendo sus Biblias, o pueden utilizar sus teléfonos. Ahora que tenemos las aplicaciones electrónicas, tal vez puedan utilizar también las Biblias en sus teléfonos. Esta mañana vamos a aprender sobre la importancia del término de lo que es el Evangelio, la palabra del Evangelio. No sé si algunos de ustedes han meditado al respecto de este término, pero vamos a conocer el significado
y aprender realmente qué es lo que esto nos dice. Solamente un poco acerca de mí, además de tocar el piano, tocar el órgano, tocar el teclado, traducir canciones, solucionar problemas de impresoras, instalar cables, configurar Wi-Fi, instalaciones aquí en la iglesia, ayudar con el medio de producción que tenemos aquí, arreglar los parlantes. La semana pasada no estaban funcionando, pero ahora ya están funcionando. Aparte de estas cosas, yo soy un ávido estudiante de la palabra de Dios. Yo estudio la palabra y sé que la palabra es la inspiración divina de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras y aprender algo nuevo, así para poder meditar durante el día. Quiero compartir un par de citas en la pantalla y vamos ahora a utilizar la proyección. Vamos a tener algunos de los versículos en la pantalla para que todos ustedes puedan seguir. Y voy a mostrarles la primera cotación de Lutero, que dice: si imaginas que la Biblia es un árbol grande y cada palabra una pequeña rama, he sacudido cada una de estas ramas porque quería saber qué era y qué significaba. Para ustedes que no saben, Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán y posteriormente hizo realmente la traducción de la Biblia completa al alemán. Entonces él tenía que conocer exactamente cada una de las palabras. No sé si ustedes han tenido esa posibilidad de traducir un mensaje en inglés al español y tienen que conocer el significado de las palabras, ¿no es cierto?, para hacer la traducción. Lo mismo pasó con Lutero. Él tuvo que conocer las palabras para poder hacer una traducción genuina. Lutero estaba comprometido en el conocimiento de las Escrituras. Él también tuvo otra acotación, y esta es la acotación que está en la pantalla. Dice: la verdad de las Escrituras viene primero, y después de eso, que eso es aceptado, uno puede determinar si las palabras de los hombres pueden ser aceptadas como verdaderas. Y por supuesto, Lutero está sentando las bases en preparación a los debates teológicos que iba a tener un año después de clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia Wittenberg en Alemania. Eso pasó en 1517 y en 1518 recibió una invitación de un cardenal llamado Tommaso de Vio para hacerle preguntas. ¿Qué es lo que había pasado con esas 95 tesis que había puesto en la puerta de la iglesia? Necesito explicar algunos asuntos antes de empezar la lección hoy día. Y voy a empezar hablando de unas frases que todos los luteranos conocen. Y estas frases son en latín. Y voy a decirlas en latín y voy a ver si es que ustedes pueden entender qué es lo que estoy diciendo. Son frases que son parte de los principios del luteranismo. Y una es sola escritura. ¿Qué es lo que significa sola escritura? Una escritura, ¿no es cierto? Sola gratia. ¿Qué significa sola gratia? Una gracia, ¿no es cierto? Suena parecido porque es latín. Sola fide. ¿Qué significa sola fide? ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Fide es fe en latín. Sola fide, una fe. Solus Christus. ¿Qué significa solus Christus? Un Cristo. Y el último es soli Deo gloria, que es a la gloria de Dios o por la gloria de un Dios. Estas son conocidas como las cinco solas de la Reforma. Lutero y los reformadores creían que las Escrituras tenían la autoridad suprema. Ellos sostenían que la salvación viene por solamente la gracia, a través de la fe, solo en Cristo y por la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y permíteme hacer una observación con respecto a sola fide. Sola fide ya hemos dicho que es una fe. Quiero darles información acerca de la fe. ¿Ustedes saben cuántas palabras
existen en el Antiguo Testamento que están apuntando a la fe? ¿Cuántas instancias de la palabra fe existen en el Antiguo Testamento? ¿Alguno de ustedes? Solamente se encuentran 2 palabras en el Antiguo Testamento con respecto a instancias de la fe. Una es en Deuteronomio 20, 32, 20, y el otro es en Habacuc, uno de los profetas del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 4. En el caso de que quieran verificar estos versículos, los pueden apuntar. Recuerden, en sus hojas, en la parte de atrás, hay un lugar donde pueden poner notas, y si es que desean verificar estos pasajes, he mencionado Deuteronomios 32, 20, y el otro es Habacuc. Habacuc 2, capítulo 2, versículos 4. Y esta frase fue, Pablo utilizó esta frase en el Nuevo Testamento, donde ustedes pueden escuchar y conocer que dice, los justos por la fe, ¿qué cosa? Vivirán. Y es una frase muy conocida en el Nuevo Testamento porque Pablo la introdujo. Pero esa es la segunda palabra en el Antiguo Testamento de fe. ¿Cuántas palabras creen ustedes que hay de la palabra creer en el Antiguo Testamento? Solamente 40. Solamente 40 veces se han utilizado la palabra creer. ¿Se imaginan? Eso es poquísimo, ¿no? En contraste, el Nuevo Testamento, cuando venimos al Nuevo Testamento y hacemos la investigación, yo tengo una computadora donde hago el search de cada una de las palabras y me dice exactamente cuántas palabras tienen. So, cuando hice esa verificación, encontré que hay 245 palabras de fe y hay 227 palabras de la palabra creer. So, como se dan cuenta, el Nuevo Testamento hemos sido introducidos con estos 2 términos, la fe y el creer, ¿no es cierto? La fe y el creer. Y estos 2 términos realmente están conectados uno y otro. Yo no puedo decir, por ejemplo, que yo tengo fe, pero realmente no creo, ¿no es cierto? O yo no puedo decir que yo creo algo, pero estoy luchando con mi fe al respecto. So, fe y creer están unidas. Es básicamente como que están enlazadas unas a otras. Voy a regresar a este término afuera, pero quiero darle un ejemplo para que puedan entender ustedes. Yo creo que hay billones y billones de estrellas en el cielo. ¿Están de acuerdo ustedes? Los científicos están encontrando constantemente estrellas en el cielo. Yo creo que hay billones de estrellas, pero solamente tengo la fe de que Dios puede llamar a cada una de las estrellas por su nombre. ¿Ustedes sabían? Dios solamente puede llamar por su nombre. Y ese es realmente la única manera que yo puedo aceptar eso es por fe. Porque la capacidad de mi mente no puede entender la inmensidad de la cantidad de estrellas que existen en el cielo. Solamente Dios sabe, porque Él fue el que las creó, ¿cierto? So, esa es la diferencia entre fe y creer. Yo puedo creer, pero tengo un límite. Yo no puedo pasar de ese límite. Para pasar ese límite del aspecto más extenso del universo, solamente puedo ejercitar mi fe. ¿Me dejo entender? Esa es la diferencia entre ellas 2. Y voy a regresar al final para explicar un poco más de esta posición. Para aquellos que quieren buscar ese pasaje en la Biblia, es Salmos 147, 4. Y esto es lo que dice: Él determina el número de las estrellas, Él las llama a cada una por su nombre. Salmos 147, versículo 2. Es un extraordinario versículo. Creer viene de la mente. Eso es algo que quiero que ustedes también puedan entender. Creer viene de la mente y la fe es establecida en nuestros corazones. Es la parte más interna de nuestra vida, nuestras almas. ¿Okay? Voy a volver a hablar de sola fide al final de la lección y ahora vamos a empezar la lección. El título de esta lección es El Evangelio que salva. Oremos. Padre Celestial, nos reunimos hoy con el deseo de escuchar tu palabra.
y retener lo que has preparado para nosotros esta mañana. Te pido tu guía y tu sabiduría para compartir la palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de empezar la lección, quiero exhortarles a todos ustedes, como ya les dije, que sigan las Escrituras. Ustedes apunten los versículos, vayan a sus casas y indaguen. No crean lo que yo les estoy diciendo. Es importante que ustedes mismos verifiquen la información que yo les estoy dando. La razón por la cual les digo que ustedes verifiquen es porque es importante tener esta convicción personal con respecto a las Escrituras. Las Escrituras es un libro vivo y la información contenida en las Escrituras realmente va a trascender el espacio que vivimos. Dice, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. ¿Se imaginan? Estas palabras que estamos leyendo en nuestros lugares va a trascender incluso nuestra existencia. No confíen en lo que yo diga. Yo puedo estar equivocado, pero si yo estoy acotando o mencionando la Biblia tiene autoridad. Si ustedes no encuentran información en la Biblia de lo que yo estoy hablando, yo estoy errado, me dejo entender. Es por eso que es importante que ustedes tengan esa pasión de conocer las Escrituras y corroborar realmente si eso es lo que es. Ahora le voy a contar una historia con respecto a lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en una de sus visitas a Tesalónica, él viajó a una ciudad que se llamaba Berea. Y en esta ciudad fue a predicar el Evangelio, que es lo que vamos a aprender hoy día, el Evangelio. Y a compartir con una comunidad de judíos en esa área, en Berea. El doctor Lucas, que es el autor del libro de Lucas, y también es el autor del libro de los Hechos. De profesión era doctor. Él escribió el acontecimiento de este encuentro en el capítulo 17 de Hechos. Y vamos a revisar ahora el capítulo y vamos a mostrar en la pantalla el versículo 17. Versículos empezando desde... esas son las listas de las solas. Puedes continuar un par de más. Y la siguiente, exacto. Gracias. Voy a empezar con el versículo 10 de el capítulo 17 de Hechos. Y esta es la historia que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Como se dan cuenta, el aspecto notable de esta historia es la determinación de estas personas, de este pueblo que estaba en Berea, de investigar y averiguar las Escrituras para saber si lo que Pablo estaba predicando era lo verdadero. Tiene sentido, ¿no es cierto? Y esa es exactamente la misma posición que ustedes deben de tener. No simplemente escuchen la palabra o alguien que está predicando y simplemente crean lo que se está diciendo. Tienen que conocer que realmente la palabra es viva y tiene autoridad. Ya les hablé de lo que dice creer y esto realmente, la idea es de que la fe no te está privando de la razón. La fe no te está privando de la razón. Tú puedes activar tu razonamiento. Es lo que pasa con todas las profesiones. Cuando uno tiene una profesión de médico, cirujano, dentista, ingeniero, todos tienen que estudiar un tiempo, ¿no? Son 5, 6, 10 años de estudios y tienen que prepararse muy bien. Y una vez que se preparan, por supuesto, con toda esa información, ellos han adquirido un tipo de convicción de la profesión que ellos tienen. Pasa con la música. Cuando yo también estudié la música, yo estudié teoría. Y para poder tocar sin papeles, sin música escrita, también uno tiene que internalizar la armonía. Y eso toma años de estudio. No mucha gente lo puede hacer. Hay gente que no puede tocar música a menos que tenga una partitura.
pero podemos hacerlo cuando hemos estudiado. Y eso es lo mismo, esta es la idea del razonamiento, que ustedes puedan realmente tener razonamiento de lo que están leyendo o escuchando. Creer empieza en la mente y después es dirigida a nuestro corazón. Vamos a empezar. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la joya preciosa, es el que todos los creyentes, todos nosotros los creyentes, lo que creemos en el Señor, abrazamos. Todos ustedes han escuchado del término evangelios, con S, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos de ustedes pueden explicar qué cosa es el evangelio sin la S, solamente el evangelio? Y para tener un ejemplo, y dado que estamos en un grupo pequeño ahora, me gustaría tener un par de palabras de ustedes. ¿Qué cosa es el evangelio? Deme un par de términos para ver si que tienen una idea de la palabra evangelio. ¿Alguno tiene una idea? La palabra de Dios. ¿Qué más? Evangelio. Las enseñanzas de Jesucristo, no sé lo que el Señor quiere. ¿Qué más? Evangelizar a otras personas, ¿ok? ¿Qué de buenas nuevas? ¿Alguno sabe? ¿Han escuchado eso? El evangelio como buenas nuevas. Eso es en el futuro, ¿ok? So, el término en griego de la palabra evangelio es euangelion. Euangelion. Eu significa buenas, y angelion significa mensaje. Y si escuchan bien lo que estoy diciendo, angelion suena como ¿qué? Ángeles. Porque realmente esa es la palabra en griego por ángeles. A los ángeles también se les llaman mensajeros, ¿no es cierto? So, euangelions es evangelio, pero también es el mensaje que viene ¿de dónde? Del cielo. So, en la misma palabra, la etimología de esta palabra, tenemos básicamente información que nos dan a entender de que realmente esta es una información que viene de arriba. Para aquellos que están buscando contactos con los extraterrestres, no busquen más, porque realmente el mensaje se llama evangelio, viene del Señor, de Dios. Vamos a ver el diccionario rápidamente. Esto es lo que dice el diccionario con respecto al evangelio. Dice, son las enseñanzas o revelación de Cristo y el registro de la vida y las enseñanzas de Jesús que se encuentran en los primeros 4 libros de la Biblia. Ustedes saben que los 4 primeros libros de la Biblia se llaman los evangelios. Juan, exacto, gracias. Esos son los 4 primeros libros y se les conoce como evangelios. Y esa es la definición que el diccionario les da. Pero esta mañana les quiero decir que si sabemos realmente el significado de esta palabra. ¿Les gustaría saber a ustedes? ¿Qué si les doy el significado de la palabra evangelio? Y saben que vamos a encontrar ese significado en la Biblia misma. Ahora vamos a ir al libro de 1 de Corintios 15, versículo del 1 al 11. Y voy a empezar, esto es lo que Enrique leyó esta mañana. Y vamos a leerla nuevamente para estudiar ahora la palabra. Dice que este capítulo empieza con versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? Pablo está abriendo esta carta recordándoles a estas personas de las buenas nuevas que ya había predicado anteriormente, que ellos habían recibido y perseverado, y que es una forma de decir que ellos realmente creyeron y confirmaron completamente y confiaron completamente. Y de esa manera ellos fueron salvos, recibieron la salvación. Después de esto, Pablo está utilizando una palabra sí. Si haces esto, vas a recibir esto. Sí.
¿Por qué está haciendo esta distinción y utilizando esta palabra? ¿Acaso la salvación no es free, no es libre? No, la salvación es gratis, ¿no es cierto? Es gratuita, es un don de Dios, viene de Dios. Pero aparentemente requiere mantener firmemente las palabras que Pablo estaba predicando, que es justamente lo que vamos a aprender. Y diciendo, si retienes estas palabras que os he predicado. Mantener firmemente implica conocer o reconocer, que es un proceso que viene con la mente. Recuerda que hablamos de la mente, es la creencia que viene de la mente. ¿Okay? Finalmente Pablo termina con esa frase que dice, si no creéis en vano, que es una condición bastante desagradable de estar. En otras palabras, aquellos que no creen están inclinados a creer en vano, que no realmente nunca creyeron. Y no hay justificación para aquellos que realmente no creen. Es por eso que a veces los domingos hemos tenido una oración que dice así, Dios misericordioso, confesamos que hemos pecado en pensamiento, palabra y obra, y de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de ¿qué? Hacer. Eso significa que las cosas malas que hacemos, estamos pidiendo perdón al Señor, pero las cosas buenas que no estamos haciendo también es considerado como pecado. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Eso es importante recalcar. Eso es incluso lo que Santiago dice. Voy a hacer una acotación de Santiago 4:17. Y dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está en las Escrituras. No hacer lo correcto, no hacer lo bueno, es pecado. Vamos a continuar ahora, versículo 3 de 1 de Corintios. Y esto es lo que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y después de esa coma viene el Evangelio. Escuchen bien, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Algunos de ustedes saben quién es Cefas. Cefas fue Simón Cefas, que fue Pedro. Pedro también se le llamó Simón Cefas. Y después a los 12. Quiero que pongan atención. Simón Cefas después a los 12, que son los 12 ¿qué? Apóstoles, ¿no es cierto? Y después apareció a más de 500 hermanos, los cuales muchos viven y otros están durmiendo. Y quiero explicar esta posición que está explicando aquí. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Regresa Juan, porque ahí estoy mostrando el Evangelio marcado. Y eso es lo que podrían hacer ustedes en sus Biblias, porque este es realmente el significado del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y apareció a Cefas a los 12 y después a 500 personas más. Ahora voy a explicarte el pasaje que acabamos de escuchar. Esto fue escrito alrededor del 53, 54 después de Cristo. Pablo les estaba diciendo, hermanos, todavía tenemos testigos oculares. Gente que estaba viva, que había ya presenciado la aparición de Jesucristo. Y ellos podían confirmar esto a cualquier persona que les preguntase. Ellos sabían que habían personas que estaban vivas en ese tiempo. Eso fue cuando Pablo escribió esta carta. Ahora veamos la lista. Vamos a poner la lista del Evangelio. Este es el Evangelio. Este es el significado del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, al tercer día resucitó y está vivo ahora, por supuesto. Cristo apareció a Cefas y a los 12, y Cristo apareció a más de 500 hermanos a la vez, y hermanas, dice hermanos y hermanas. Este es el significado del Evangelio. Permítame aclarar 2 puntos de lo que hemos leído en 1 Corintios. Hay 2 puntos que tenemos que entender. Pablo está refiriéndose a algo que se llaman las Escrituras, con respecto a las Escrituras. Que esto pasó con respecto a las Escrituras.
El Nuevo Testamento no existía en el tiempo de Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Porque recién lo estaban escribiendo los discípulos. Pablo recién estaba escribiendo las cartas. No existía el Nuevo Testamento. Solamente existía, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Les quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Dónde en el Antiguo Testamento están las escrituras de aquel servidor que sufrió y padeció? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? ¿No tienen una idea? Ok, les voy a mostrar ahora. Este es en Isaías, capítulo 53. Y quiero que ustedes apunten eso, vayan a sus casas, lean el capítulo completo de Isaías. Solamente voy a leer 3 versos de este capítulo, los últimos 3 versos. Y esto es lo que dice. Isaías 53, versículos 10 en adelante. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ese término expiación por el pecado es un término utilizado por los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Por supuesto, es lo que Jesucristo también hizo, ¿no es cierto? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo ¿a cuántos? A muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Déjenme decirles lo extraordinario de este pasaje. Esta escritura fue profetizada 700 años antes de Cristo. Póngase a pensar. Esta escritura que acabo de leer, que son solamente los 3 últimos versos, tienen que leer todo el capítulo. Esta fue profetizada 700 años antes de Jesucristo. Y como ustedes saben, esto es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer al mundo. Él vino a padecer, morir en la cruz, dar su vida por nosotros y después ser muerto y ser resucitado para la salvación de nosotros. El segundo punto que les quería aclarar en este pasaje de 1 Corintios es el tema de los 12. ¿Quiénes fueron los 12? ¿Los 12 qué? Apóstoles. Pero, ¿qué pasó? Los 12 apóstoles, había uno que ya había fallecido. ¿Quién falleció? Judas. ¿Te acuerdas que se mató él mismo? Él es el que lo traicionó. Se murió. Quedaron 11, ¿no es cierto? La pregunta, ¿quién es el otro apóstol? No, Pablo no fue el otro apóstol. No, fue uno de los seguidores de Jesucristo que se llamaba Matías. Y van a poder, no está en la pantalla, pero van a poder informarse en Matías capítulo 1, versículo 26, para aquellos que quieren verificar esa acotación. Matías reemplazó a Judas. Y es por eso que se convirtieron los 12, y es por eso que aparecieron a estos 12. Ahora vamos a continuar, versículo 7 de 1 Corintios. Estoy continuando con 1 Corintios ahora. Después apareció a Jacobo, lo puse en rojo porque vamos a hablar de Jacobo. Después a todos los apóstoles. Primero hablamos de que se apareció a los 12, ahora está hablando de que se apareció a los apóstoles. ¿Acaso los 12 no son los apóstoles? ¿Por qué está mencionando los apóstoles nuevamente? Vamos a continuar, voy a explicar eso en un momento. Y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, hablando de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. En otras palabras, ellos están predicando el mismo mensaje. Estaban predicando este mensaje del Evangelio que habíamos visto, los 5 puntos que hemos visto. ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? Le puse, me parece, Jacobo ahí. ¿Quién es Jacobo? ¿Algunos de ustedes saben quién es Jacobo? Bueno, Jacobo es el medio hermano de Jesucristo. María tuvo más hijos que Jesucristo. Jesucristo fue el primogénito, pero María tuvo más hijos. Y le voy a mostrar el pasaje, eso ustedes pueden verificar. ¿No es este el hijo del carpintero? Tienen que acordarse, Jesucristo visitó su pueblo de nacimiento, hizo algunos milagros en el lugar, y por supuesto la gente estaba asombrada de los milagros, y empezaron a hacer estos comentarios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todos con nosotros? Si se dan cuenta, María efectivamente tuvo más hijos después de Jesucristo. Y quiero decirles una cosa, que el libro de Santiago, que acá lo tenemos como Jacobo, es escrito por el medio hermano de Jesucristo. Y el libro de Judas, que también tenemos en el Nuevo Testamento, fue escrito por el otro hermano de Jesucristo. Jacobo, que es Santiago, y Judas escribieron esos 2 libros en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ya vimos este pasaje y vamos a continuarlo con el versículo 17 de Primera de Corintios. Ahora, este es el otro punto que quería explicar. Los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Recuerdan que se apareció a los 12 primero? Y después dice que se apareció a los apóstoles. ¿Acaso los apóstoles no son los 12? ¿O había más apóstoles que los 12? Y este es el pasaje que confirma que efectivamente habían más apóstoles. Para entender esto tenemos que entender el significado del apostolado. El apostolado es aquel que ha sido entrenado directamente por Jesucristo, en este caso, Jesucristo el líder, y él comandó, incluso envió a muchos de estos apóstoles a predicar el evangelio del reino de Dios a muchos de los lugares, y ellos tenían la capacidad de incluso expulsar demonios en estos lugares. Y este es el pasaje en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Voy a leer el 17 y después voy a saltar al 20. Pero esto es lo que dice. Ahora los 72 regresaron con gozo, diciendo, Señor, incluso los demonios están sujetos a nosotros en tu nombre. En otras palabras, Él los estaba entrenando. Y Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que hablar y expulsar a los demonios, pero tienes que hacerlo en mi nombre. Y luego en el versículo 20, Él dice, sin embargo, no os regocijéis en esto, que los espíritus están sujetos a vosotros, sino regocijaos que vuestros nombres están registrados en el cielo. Estos fueron los seguidores que también recibieron esta aparición de Jesucristo. Y ellos fueron los primeros testigos. A estos primeros testigos que vieron ocularmente a Jesucristo resucitado, se les llaman creyentes. Y es donde nosotros tenemos el concepto de ser creyentes. Los cristianos que creemos en esta verdad somos llamados creyentes. ¿Ok? Ese es el origen de ese término. Aclarando estos 2 puntos, hoy hemos aprendido que del Evangelio, del significado verdadero del Evangelio, que Jesucristo vivió, por supuesto, que murió, que fue sepultado, resucitando físicamente al tercer día. Esto es lo que todos los cristianos creemos. Es por eso que nosotros nos llamamos cristianos. Nosotros creemos que Jesucristo hoy está vivo.
Ahora tú sabes lo que es el Evangelio, ya has aprendido lo que es el Evangelio. Y eso realmente lo has escuchado constantemente. ¿Alguna vez habías escuchado este mensaje anterior? Tal vez no, ¿ok? Pero realmente yo les voy a decir que ustedes todos los domingos han escuchado el Evangelio y les voy a mostrar. Es en el credo apostólico. El credo apostólico fue escrito alrededor del 325 después de Cristo y era una versión más corta del credo niceno que fue adoptado en el 331. El credo apostólico resume las creencias fundamentales cristianas. El credo era una forma de fórmula para los primeros convertidos al cristianismo para recordar realmente el evangelio que les fue predicado. ¿Dónde está el evangelio en el credo? Vamos a leer, ahora vamos a mostrar el credo que dice: creo Dios, el Padre, creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, y después viene el Evangelio. ¿Fue qué cosa? Crucificado, murió y fue sepultado. Y descendió, dice, después a los muertos, que es dos pasajes hay, primero de Pedro 3, 19 y Efesios 4, 8, donde habla de que descendió a las partes bajas de la tierra. Y después dice, al tercer día resucitó de los muertos. Como ven, tenemos que fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Se dan cuenta que el Evangelio está dentro del credo? Y hemos estado recitando este Evangelio todos los días. Esto es lo que nosotros creemos. Cristo murió y padeció por nosotros. Algunos de ustedes dirán, Dani, ok, bien, eso es genial, yo realmente no estuve presente en la resurrección de Jesucristo. Eso pasó hace 2000 años atrás y yo soy un escéptico. No creo realmente en esta idea de que un cuerpo pueda resucitar a los muertos y estar vivo en este momento. ¿No es cierto? Eso nuestra mente no concibe. No hay personas que hayan resucitado, a menos que haya sido una resucitación física y la persona haya vivido un tiempo más y después haya muerto, ¿no es cierto? Pero no hay alguien que haya resucitado y esté vivo ahora, solo Jesucristo. Jesucristo está vivo hoy y está sentado a la diestra del Padre. Quiero mostrarle una otra diapositiva ahora. Y esto está en Juan 20, 29. Para aquellos que están dudando, porque esto fue una de las experiencias que tuvo Tomás. Tomás no estuvo en una de las apariciones de Jesucristo y los discípulos le dijeron, ¿sabes qué? Hemos visto al Maestro, a Jesucristo. Y él dijo, ¿sabes qué? Si no toco sus heridas en sus manos y pongo mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Que apareció nuevamente Jesucristo cuando estaban los 12 y Tomás estaba presente. Y es cuando Jesucristo le dijo, ven Tomás, toca mis manos y toca mi costado. Y él, por supuesto, dijo, mi Señor y mi Dios. ¿Recuerdan? Ahora, esto es lo que Jesucristo le responde. El versículo 29 dice, entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este eres tú y soy yo. Nosotros no hemos visto la resurrección de Jesucristo, pero nosotros lo estamos aceptando por fe, porque sabemos que hay evidencia histórica de que esto sucedió. Creer en el Evangelio es lo que nos salva. Vamos a ver unos versículos más. Este es en el Juan 3:16. Este es un pasaje que todos conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, nuevamente aparece la palabra creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pónganse a pensar, creer en la persona de Jesucristo significa creer en todo lo que hizo, que vino a morir en la cruz, padecer por nosotros, morir por nuestros pecados y por supuesto cumplir la promesa de la resurrección. Permítame mostrar otro versículo. Ahora vamos a ir a Romanos
10, 9 al 10. Y esto es lo que dice. Todos estos versículos están conectados con lo que les estoy diciendo, que hay un evangelio dentro de todo esto. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Exacto. Se dan cuenta que en este pasaje también está mencionando que Jesucristo padeció y murió y fue levantado. Ese es el mensaje del Evangelio. Vamos a ver ahora Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Esto es lo que dice Hebreos. Pero si sin fe es perfectamente posible agradar a Dios. ¿Eso es lo que dice? Sin fe es posible agradar a Dios. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Qué es lo que dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, crea que existe, que Él es y que es galardonador de los que le buscan. ¿Recuerdan que hablamos de la fe al principio, que les dije sola fide? Voy a regresar y explicar algo al respecto de sola fide. La fe y la creencia están estrechamente conectadas, están juntas, pero tiene una distinción muy, muy fina al respecto y quiero mostrarles esa distinción hoy día. La fe viene de Dios, es un don de Dios. La fe viene de Dios, pero para ser dada a nosotros, primero nosotros tenemos que creer. Y este es el pasaje que ustedes tienen que leer. Está en Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Esto es lo que dice. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que los de la promesa que es de la fe en Jesucristo fuesen dada a los ¿quién? A los creyentes. Voy a leer nuevamente. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, pero para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Los creyentes, los que realmente creen, van a recibir el don de la fe. Y ese es un pasaje extremadamente clave para todos ustedes. Todos tenemos que entender la importancia de este pasaje, porque nuestra fe empieza con nuestra creencia que esto realmente sucedió, que Jesucristo vino y padeció por nosotros, que es el Redentor. Hay muchas evidencias de la persona de Jesucristo, el histórico Jesucristo, el Jesús de Nazaret. Y la próxima semana voy a ampliar un poco más al respecto de este tema en preparación a lo que es la Pascua, ¿no es cierto? Si tienen invitados, tráiganlos, invítelos, están todos bienvenidos. En conclusión, voy a cerrar ahora con esto. Quiero decirles lo que hemos aprendido nuevamente, que Cristo vivió, es un personaje histórico, que Él murió, fue sepultado, resucitó físicamente al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora es el momento que tú respondas a este Evangelio. Creer en el Evangelio que acabamos de aprender es lo que nos salva. Puedes decir tú esta mañana, puedes decir que crees en este Evangelio. Puedes decir realmente que tú abrazas estas buenas nuevas. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos abierto nuestros ojos a tu palabra esta mañana. Y tú nos has mostrado las buenas nuevas del Evangelio. Ayúdanos a proclamarlo en este lugar, en este rincón, para la gente que está en este lugar, en esta vecindad. Y a que ellos puedan aprender del poder resucitador de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Yo sé que tu palabra es verdad. Ahora fortalece nuestras almas y manténnos en tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.
Vamos a hacer un canto ahora y Enrique va a dirigir. Thank you. Sí, 1, 2, ok. Tu promesa anunciaré, alabanza a ti daré, gracia y paz proclamaré, en ti confiaré. Cada reto que me des, esperanza en ti pondré. Tu palabra es siempre fiel, en ti confiaré. Su gracia Dios dará, gran poder derramará. Cristo en mí, piedra angular, quien en la cruz vino a librar. Cada alma en pos de ti, tú nunca rechazarás. El quien fe pueda mostrar, tu salvación verá. Luz radiante en tu amor, majestuoso es tu honor. Cuán grandioso Redentor, por gracia me salvó. Solo gracia Dios dará, gran poder derramará. Cristo en mí, piedra angular, quien en la cruz vino a brillar. Solo gracia Dios dará, gran poder derramará. Cristo en mí, piedra angular, quien en la cruz vino a brillar. Quien en la cruz vino a brillar. Pues, pueden sentarse si desean. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. Ángeles alrededor, canta con nosotros alabanzas y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. Ángeles alrededor, canta con nosotros alabanzas y gloria a ti, Señor. Santo
La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La paz de Cristo sea siempre con ustedes. Anuncios, Dani. Anuncios. The slide? Okay. ¿Quieres hacer los anuncios tú, Jacinto? O? Okay. ¿No? Bueno, ahí están anunciados. ¿El voto va a ser la próxima semana? No alcanzó a ver. Ya. El 27 de febrero. Ok. Es la reunión anual de la congregación. Sí, es votos por el concilio y por el presupuesto. Ok. Y son las posiciones que están disponibles para el grupo del concilio, ¿verdad? Entonces, tesorero, secretaria, en español y en inglés. ¿Y qué más? Y si alguien está interesado en pertenecer al concilio, pues le dicen al presidente o a Dani o a Caro. Okay. Y es todo. Eso es todo. Muy bien, de pie para que reciban la bendición, una bendición que viene del Espíritu Santo de Dios. Dios, quien te guía por senderos de justicia, quien se regocija por ti y quien te llama por tu nombre, bendiga tu salida y tu entrada hoy y siempre. Amén. Nuestro canto de despedida, Somos Pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. Ve con Cristo a un mundo cansado,
comparte las buenas noticias. Demos gracias a Dios.